porque además la unidad de caloría está derivada del término calor. No me queda otra cosa que concluir, ¿no? Que esos alimentos tienen contenido calor. Esa es la idea que necesitamos discutir y romper un poco desde el punto de vista científico de por qué son imprecisas esas frases. Muy bien, entonces se atravesó por ese momento histórico con respecto al calórico. Lamentablemente la palabra permaneció, ¿no? De calor. Tal vez si el término se hubiese omitido y no utilizado más, no habrían estas discusiones desde el punto de vista pedagógico, ¿no? Así que tenemos varias instancias con respecto a los cambios que ha sufrido en su significado este concepto de calor. La que estamos discutiendo podríamos llamarla como un significado sustancialista, ¿no? El calor es una sustancia. Luego también estuvo la teoría ondulatoria del calor en el siglo XIX, donde se consideró que el calor era una onda. Bueno, y de hecho, cuando hace mucho calor, ¿en qué términos cotidianos se habla? Que hay una ola de calor. Exacto, que hay una ola de calor. Y es más, cuando se quiere simbolizar el calor, representar con un dibujo, normalmente, ¿qué es lo que se dibuja? El fuego. Como una onda. Como unas ondas, ajá, Exacto. relacionadas con el fuego. Exacto, como unas ondas. Asimismo, cuando se quiere representar el mar, de alguna forma, se hacen también unas ondas supongo que para representar las olas del mar o algo así. Entonces también ese nivel de representación apunta en esa dirección. Luego entonces tenemos como sustancia, como onda, después como energía. Y bueno, la discusión ahora será, ¿el calor es energía? ¿O es una forma de energía? ¿Qué opinión les merece eso? Vean, volvamos a lo cotidiano. Aquí, como comentó Lina, creo, de que es cierto, hay una diferencia entre las concepciones cotidianas o las ideas que puede tener la gente común y corriente que no estudia a profundidad los conceptos científicos, como ustedes que son estudiantes de ciencia, y que simplemente, bueno, entendemos en lo cotidiano cuando estamos diciendo una expresión de que hace calor, todos entendemos qué es lo que estamos diciendo cuando decimos que hace calor. O cuando decimos hace frío, o sea, asociamos el frío con una ausencia de calor. ¿Tienen algo que objetar ustedes respecto a eso? Decir que el frío es ausencia de calor, ¿consideran que eso tiene sentido desde el punto de vista científico o no tiene sentido? Desde mi punto de vista, sí, porque para medir el calor sí hay una unidad, pero uno no tiene una unidad para medir el frío. Solo puede medir el calor en negativo. Pero si tú mides temperatura y mides temperatura altas o bajas o bajo cero, etcétera, Yo diría que sí es ausencia de calor, porque usted dijo que si era energía o no, me recuerdo que usted dijo que en la clase que el calor es como una manifestación del calor, más no como una energía en sí. No sé si lo que digo... El calor es A ver, el calor en términos cotidianos,
El calor se asocia normalmente con lo caliente. O sea, cuando decimos que hace calor en términos cotidianos aquí en nuestro país, es porque si nos exponemos afuera por la radiación solar, por la alta temperatura, por lo que fuera, pero la sensación que tenemos es que el entorno está caliente, ¿cierto? Eso es lo que queremos significar, ¿no? Sí, profe. Sí. Ok, vámonos al otro extremo. Cuando decimos que hace frío, lo que estamos diciendo, en términos aquí en nuestro país, es que la temperatura descendió de alguna manera que para nosotros que vivimos en el trópico, podemos decir que hace frío cuando tenemos, no sé, 20 grados Celsius o 18 grados Celsius. Para alguien que vive en un país con las cuatro estaciones, probablemente, ¿ustedes creen que esa temperatura sea fría? No, profe, no lo es. No. Claro que no, claro que no. Yo que he tenido la oportunidad de estar en el territorio antártico, que las temperaturas son menos 10 grados Celsius y eso en verano, y con la sensación térmica puede ser menos 20 grados Celsius, menos 30 grados Celsius, definitivamente que para nosotros que vivimos en el trópico, pues imagínense ese delta, esa variación de temperatura es demasiado. De hecho, la experiencia personal que les... Bueno, voy a encender mi video para que vean la expresión, ¿no? Cuando me tocó viajar la primera vez y cuando venía de vuelta para ingresar al territorio antártico, se viaja en uno de estos aviones Hércules, que son como estos aviones de guerra, eh, y yo hice la travesía, llegué al territorio continental, llegué a la capital y al siguiente día viajé de regreso a Panamá. Y yo estuve como una semana que después la explicación, bueno, fue metabólica, fue esto, lo otro, pero el cambio de temperatura de estar desde menos 20 grados Celsius y en un par de días llegar acá donde hay 30 grados Celsius, el organismo fisiológicamente lo resiente. Y yo estaba prácticamente como en un estado de hibernación. O sea, no es que me dolía nada, pero para moverme, para levantarme, mover los brazos, las piernas, etcétera, fue terrible mientras el organismo volvió a, a las condiciones normales nuestras aquí, ¿no? Entonces, fuera de esa anécdota, el punto es que cuando nosotros nos referimos a caliente y a frío, estamos hablando de sensación térmica. Usted puede estar en un lugar a 20 grados Celsius y a lo mejor alguien siente frío y usted va a decir, no hace frío. Entonces hay que distinguir ese aspecto también de la sensación térmica que definitivamente es subjetivo. Las personas que sudan mucho, si la temperatura ya es por arriba de 25 grados Celsius y está sudando uno, bueno, no dice aquí en Panamá porque se está derritiendo, pero puede que estemos otros que ni siquiera estemos sudando. Entonces, todo eso entra en la conceptualización de lo que significa o lo que entendemos por calor, porque el término definitivamente que no lo vamos a abolir, ¿no? No vamos a dejar de utilizarlo porque aparece en los libros, aparece en todos lados. Lo que estamos tratando de establecer en este curso es cuál es el concepto científico aceptado actualmente para ese término de calor. Entonces ya dijimos, se creyó que era una sustancia, no era una sustancia, sino que respondía a las partículas en movimiento que conformaban esa sustancia. Y dijimos que la teoría del calórico se había cambiado por la teoría cinética del calor. Se consideró como una onda, se consideró como energía y en ese punto estamos de decir que si calor es equivalente a decir energía. Ahora, desde el punto de vista de las unidades, si usted busca un libro y busca unidades de calor, ¿qué unidades le van a aparecer? Kilojoule, La kilocaloría, caloría.
Exacto. Kilojoule, kilocalorías o calorías o joule, etcétera. Y efectivamente usted puede decir, es que esas son unidades de energía, pues eso no está en discusión, son unidades de energía. Entonces, si no es energía, porque al decir que es energía, estaríamos cayendo en lo mismo, ¿no? La idea del calórico, que si es la energía almacenada o es la energía que tiene un cuerpo, es la energía de lo que fuera. O sea, la idea nuevamente de que está contenido el calor en los objetos. Entonces, ¿cómo se entiende actualmente el calor, o cómo deberíamos entenderlo? Veamos con los ejemplos que ya utilizamos en la clase anterior. Si usted introduce su mano en la nevera, no importa en cuál parte de la nevera, puede ser en el congelador o del otro lado, ¿qué es lo que siente inmediatamente? Frío, El cambio de profe. temperatura. Sí, el cambio de temperatura. Excelente. Alguien dijo frío, y eso es lo que decimos cotidianamente. Siento frío. Eso es un hecho, ¿no? Pero la palabra clave, muy bien dicha, es cambio de temperatura. Entonces, para efecto del tema que estamos abordando, un cambio de temperatura, el cambio lo simbolizamos por una letra griega delta, mayúscula, que es el triángulo. ¿Conocen esa letra, no? Delta. Creo que se usa en matemática y en física y en todas partes se utiliza delta. Entonces es el delta T, el cambio de temperatura. Pero para que nosotros hayamos sentido ese cambio de temperatura, en ese instante nada más que abrimos la nevera, introducimos la mano. Pensemos ahora en términos de partículas. ¿Qué pasó allí para que nosotros percibiéramos ese cambio de temperatura? ¿A qué temperatura más o menos puede estar el interior de una nevera? Menos 18, menos 30 por allá, creo. ¿La parte del congelador? La parte de abajo podría estar entre unos 18 grados Celsius. Okay. O sea, el cambio de temperatura con respecto a nuestra temperatura corporal, ¿no? ¿Cuál es la temperatura media de nuestro organismo? 37,5 grados Celsius. Okay. Entonces, pensando que en la nevera la temperatura puede estar, vamos a poner 15 grados por poner un número medio ahí. O sea, el delta de temperatura, el cambio de temperatura es importante, ¿no? Estamos hablando de más de 20 grados Celsius. Entonces, ese cambio de temperatura, ¿a qué responde? O sea, ¿cómo se imaginan ustedes qué es lo que ha ocurrido? Que casi instantáneamente percibimos esa sensación, la sensación de frío debido al cambio de temperatura. La baja velocidad de movimiento de las partículas. ¿De las partículas que están a dónde? Adentro del congelador. ¿Son partículas de qué? ¿Qué partículas son las que están adentro del congelador? El gas que genera el congelador, que no sé ahora mismo cuál es la verdad. Pero eso está circulando adentro del congelador. O sea, en el interior del congelador no está circulando, ¿no? O sea, el gas, el freón, el que usan los refrigeradores. O sea, cuando usted, si nos ubicamos en el congelador, cuando usted abre el congelador, ¿qué es lo que siente que le cae encima, en la cara, en las manos, donde sea? Dependiendo del tipo de congelador también. ¿Qué es lo que ve que sale? La Como una condensación. neblina, un humo Gas blanco. Un humito, profe. Exacto. Digan lo que ven. Un humito, una neblina, un gas blanco, algo que invade, que viene por encima tuyo y usted está ahí sacando el helado o lo que fuera y ahí hay algo, un ente que está circulando ahí que viene para encima, ¿no? Y usted cierra rápidamente. Entonces, la pregunta aquí, como observador, ¿no? Es,
Bueno, ¿y qué es eso? ¿Qué es eso que está allá adentro que se quiere salir de la nevera y luego la cerramos y ya está capturado allá adentro? Bueno, si es una neblina, un humito o lo que fuera, alguna composición tiene, ¿no? A ver, cuando usted tiene un vaso con agua, mire la cantidad de ejemplos que hay para estas cuestiones, porque parece trivial, pero no lo es. Cuando usted tiene agua, o bueno, un jugo, una shisha, lo que sea, y usted le pone hielo a transcurrido un par de minutos, ¿qué pasa con la superficie exterior de ese vaso? Se forman Se gotas. empaña. Se empaña. ¿Qué más? ¿Cómo lo sientan? Como si suda, como si el vaso estuviera sudando. Exacto. Como si el vaso estuviera sudando. O sea que al vaso le da calor. El vaso le da calor el ver que lo que está adentro no se lo puede tomar. Y entonces la pregunta aquí es, bueno, ¿y de dónde viene ese sudor? Porque además es molesto, ¿no? Si no tienes una servilleta o algo así para agarrarlo, a todos nos molesta si tomas el vaso y esa gota comienza a escurrirse por aquí, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Sí, profesor. Es molesto. Ok, ese sudor, ese sudado que está allí, ¿cómo se formó? ¿Qué es? El cambio del agua fría, pero del agua fría que está dentro del vaso. O sea, que cuando el agua adentro se va enfriando, ¿qué pasa? No, a ver, espérate, Yaciber. La escena es la siguiente. Primera escena, sale un vaso vacío. Segunda escena, sale un vaso con agua a temperatura ambiente. Tercera escena, sale un vaso con agua a temperatura ambiente al cual se le han agregado unos cubitos de hielo. La pregunta es, ¿cómo se llamaba la obra? El vaso sudado. La pregunta ahora es, ese sudor, ¿cómo se originó? Porque ¿es visible o no es visible? Claro que sí, porque moja, estamos diciendo. Que si agarras el vaso te moja la mano. Profesor, o sea, ahora viéndolo así, nunca me había puesto a pensar eso, pero es como si el vaso se tomara el agua y sudara el agua. Viéndolo de un punto así, pues. Pero sí es interesante preguntarse, ¿de dónde sale esa agua? ¿De dónde sale ese sudor, entre comillas? Ok, ya si ves, continúa, que te interrumpí con las tres escenas. Pero ¿cómo llega afuera? Pero ¿cómo llega afuera? ¿Cómo llega afuera? Nosotros- ok, eso es lo esa es la analogía que te iba a decir, porque en el caso nuestro tenemos poros, ¿no? Y sabemos que, o sea, no pareciera, pero nosotros somos una estructura porosa. Suena así como que guacala, pero bueno, sí tenemos poros y sudamos y es un mecanismo de termorregulación, ¿no? Ahora, tú postulas entonces que el vaso, no importa de qué esté hecho el vaso, el material, lo atraviesa. Ok, eso. Ok, Profe, ¿no sería la condensación ¿del no qué? sería condensación ¿cómo explico? O sea, como Si el tú hielo me, está frío, espérate, es- espérate. Si tú comienzas a hablar y me dices no sería, si me dices que no sería, pues no sería. Hazlo en afirmativo mejor, ¿no? Podría ser.
podría ser la condensación de, o sea, cuando el hielo está frío, él bota un humito, ¿no? Porque sale del congelador. Y ese humito no se condensaría entonces en el vaso de agua. Es como cuando se forman las gotas de la... cuando usted tiene el aire encendido en el auto y está frío, no es como que se empaña un poco lo que es el vidrio de adentro hacia afuera. ¿No sería algo así parecido? A lo último que dices, sí, es correcto. Lo otro, bueno, esa es tu interpretación particular. Pero bueno, hablaste algo de una condensación. ¿Qué más? Profe, Eh, bueno, profe, Bueno. yo creo que como en el aire hay humedad y al vaso estar frío, en la humedad del aire, al estar frío se va condensando alrededor del vaso, ya que está a una menor temperatura y hace que el agua se tienda a agrupar ahí en el vaso, volviéndose al estado líquido. La humedad. ¿Y la humedad la identificas con qué? ¿Cómo hace? ¿Con una unidad o cómo identificarlo? La humedad. La humedad está representada por alguna sustancia en particular. Por Agua. el humo generalmente. Por agua. Por agua. Ok. ¿Qué más? Bueno, siento que es como para completar lo que estaban diciendo mis dos compañeros anteriores, ese humito pues que se ve que sale de los hielos, al agregarlos al vaso, el vaso por ende también se va a enfriar. Entonces ya ahora tenemos el vaso frío que igual empezaría como a liberar ese humito que estamos diciendo. Y eso sería lo que se condensa y forma las gotas de agua. Ok. Esa sería la teoría del humito. Espérate, tenemos varias. Vamos ordenando nuestras teorías, espérense. Tenemos la teoría de la condensación, la teoría del humito, la teoría de que puede que lo atraviese, la teoría de la humedad. Ajá, ¿qué más? ¿Quién estaba haciendo uso de la palabra? Dele. Ok, ahora esta es la teoría de la incomprensión. Bueno, mire que es un fenómeno, bueno, aquí está la primera escena, ¿no? Bueno, no es un vaso, pero es una taza. En esta taza, entre comillas, está vacía. Si no tiene nada, ¿es correcto decir que está vacía para un estudiante de ciencia? No, me imagino que hay ¿Tiene gases? partículas de oxígeno. Está vacía. Aquí tengo una taza con aire. No. Usted lo puede ofrecer a alguien una taza con 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno, con argón, etcétera, etcétera. No está vacía. Ok. En el momento que añadimos agua a cualquier nivel, ¿no? De la taza, la mitad, un tercio, lo que fuera. Nuestro sistema, recuerde que estábamos hablando en la introducción de la clase que los científicos dividen o parten para estudiar y lo reducen a un sistema y el entorno. O sea, aquí el sistema nuestro sería la taza, el agua líquida y los cubitos de hielo. El agua inicialmente, ¿a qué temperatura va a estar? Esta reunión está siendo grabada. Más o menos a qué temperatura. Ambiente, ¿no? Más o menos a qué temperatura va a estar el agua. 25 grados. 25 grados Celsius. Entonces, en el momento que le agregamos los cubitos de hielo, ¿qué va a ocurrir entre el agua líquida y el agua sólida? ¿Qué comienza a ocurrir tan pronto los cubos de hielo entran en contacto con el agua líquida?
A derretirse. A derretirse. Elegantemente, en términos científicos, ¿cuál sería la palabra? Se Ocurre funde. fusión. ¿Sería? Ocurre fusión. Los cubitos de hielo se funden o comienzan a fundirse. ¿Y por qué? Yo diría que es porque los cubos de hielo tienen una temperatura menor al agua ambiente, entonces para que lleguen para que sean estables, tanto el agua líquida como el agua sólida, lo que pasa es eso, la temperatura... Para que sean estables. Sí. Eso, ok. A ver, pero apenas entraron en contacto, ocurrió lo que tú estás describiendo, debido a que, ya lo dijiste en tu introducción, ¿no? Como los cubitos están a una temperatura diferente, esa es la premisa para que ocurra lo que describe, que se funde. Entonces, ¿qué ha ocurrido allí? Tenemos molécula de agua, ¿no? En los dos casos, en el hielo sólido y en el agua líquida. ¿Qué ha ocurrido con el movimiento? Porque ya salimos del calórico, ¿no? ¿Qué ha ocurrido con el movimiento de esas moléculas en un caso y el otro? Las moléculas del sólido van a empezar a unir, no unirse, sino a seguir la fluidez de las líquidas. Tienen más libertad para moverse. O sea, pero lo primero que adquieren, ¿qué es? Para poder moverse. Incremento de calor, Calor. movimiento. Ya, ¿y cómo llamamos a esa energía del movimiento? Cinética. La energía cinética. O sea, la energía cinética para el movimiento de esas moléculas del agua, que están en agua como agua sólida, se incrementa. Y la estructura sólida, la estructura del hielo, la estructura de cristal del hielo, por ese efecto, lo que vemos es lo que usted describe, ¿no? Se funde o se derrite. O sea, toda la organización que había allí en ese cristal comienza a transformarse. Ahora, si usted lo ve desde el punto de vista energético, tuvo que, para que ocurriera eso, haber una transferencia de energía, ¿sí o no? ¿Sí o no? Para destruir la estructura del agua sólida, ¿se requirió o no se requirió energía? Sí. 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 Pero eso fue posible gracias a que inicialmente existía en el sistema una diferencia de temperatura. Si la temperatura, hipotéticamente, si la temperatura del agua ambiente y la temperatura del hielo hubiese sido la misma, ¿se hubiese dado el proceso? Si la temperatura hubiese sido igual al inicio, ¿hubiera ocurrido el proceso? Sí. Si ambos tuvieran la misma temperatura. No, profesor, porque no hubiera la energía, no hubiera transferencia de energía entre ellos. Exacto. No podía darse la transferencia de energía. Entonces, la primera condición para que haya transferencia de energía, ¿cuál es? Que tenga diferente energía. Temperatura. Existan diferentes temperaturas. O sea, si usted pone el dedo sobre algo caliente, sobre la estufa, sobre lo que fuera, te vas a quemar, ¿no? Porque hay una diferencia de temperatura. Ahora, volviendo a lo que mencionábamos al inicio de si el frío era la ausencia de calor, si usted agarra un pedazo de hielo y se lo deja en la mano, ¿cuál es la sensación térmica que percibe? ¿Y qué es lo que dice si agarra el hielo y lo sostiene sobre su mano? ¿Qué dice? ¿Me estoy enfriando? Que me estoy quemando. Me estoy quemando. Entonces ya allí hay una terminología que tendríamos que revisar también, porque si dice que el frío es ausencia de calor,
Entonces, ¿por qué con el frío me estoy quemando? O sea, no, como que no termina de entenderse una cosa con el lenguaje cotidiano. Entonces, volvemos. Hay transferencia de energía porque hay diferencias de temperatura. Entonces, cuando comenzó a ocurrir, que fue mi pregunta original, ese proceso de transferencia de energía, ¿qué cambió? En el sistema, ¿qué cambió? Inmediatamente que el hielo comienza a fundirse o a derretirse, entre comillas, ¿qué cambia en el sistema? Recuerden que el sistema es la temperatura. Cambió la temperatura inicial que tenía el agua. Cambió la temperatura inicial que tenía el agua y también la del hielo, ¿no? Teóricamente la temperatura del hielo o del agua sólida, ¿cuál era cuando lo sacaste de la cubeta o del congelador? 0 grados. 0 grados Celsius, ¿no? La temperatura de congelación y de fusión. Recuerden que son procesos contrarios, ¿no? Fusión y congelación. ¿Y cuál va a ser la temperatura final del sistema? ¿Cómo va a quedar el agua al final? El agua a temperatura ambiente. El agua quedaría fría. El agua quedaría fría. O sea que si su temperatura inicial era 25 grados Celsius, cuando ya se funda, se derrita todo el hielo, ¿cuál va a ser la temperatura final? ¿Cuánto aproximadamente? 23 grados Celsius, correcto. O sea, sabemos que va a disminuir. Eso es un hecho. Y el valor es un valor intermedio entre la temperatura inicial del agua ambiente y la del hielo, ¿no? Que eso se podría medir. Entonces, esa temperatura, al final, es lo que mencionaba Nicole, creo, estable. O sea, vamos a decir que esa temperatura final es cuando el sistema alcanza el equilibrio térmico. O sea, cuando alcanza el equilibrio térmico ya no, la temperatura no va a cambiar más. ¿Se entiende lo que estamos discutiendo? Ok. Volvamos entonces al humito del hielo. Cuando tienes el sistema, estábamos viendo lo que estaba ocurriendo adentro del vaso o de la taza. El agua, el sistema agua-hielo o agua líquida, agua sólida. No me gusta llamar mucho hielo porque cuando uno lo llama hielo, sientes como si fuese algo distinto al agua. Y eso te puede crear la idea de que el hielo y el agua son cosas. Y químicamente no es, pues H2O. Entonces, el sistema era la taza, el agua y los cubitos de hielo. ¿Cuál era el entorno? ¿Qué había en el entorno de la vasija? ¿Qué es lo que estaba rodeando la vasija? Bueno, y que nos está rodeando a todos nosotros, ¿no? El aire. El aire. El aire. El aire que es un compuesto, ¿cierto? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, es un compuesto. Les tiro la taza por el vidrio. Una mezcla. El aire es una mezcla. Una mezcla. Entonces, una mezcla de gases. Entonces, pongámoslo de esta manera. Hay, rodeando el material de la vasija, hay moléculas gaseosas aquí. Están estáticas, ¿verdad? Dice Manuel que sí. También te voy a mandar la taza por el... En movimiento, profesor. Sí, pero... Disculpe. Están en movimiento, ¿no? O sea, ¿tienen una energía cinética, sí o no? Sí. 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 Pero el material también está transfiriendo energía con lo que está adentro, ¿sí o no? ¿Cuál era la temperatura inicial del material? 25 grados Celsius, ¿no? La temperatura ambiente. El material de la taza estaba en equilibrio térmico con el agua que estaba adentro. Pero el agua adentro comenzó a enfriarse, a descender su temperatura. El agua adentro transfiere energía también al material, ¿sí o no? Sí. Sí. Entonces, ¿la temperatura del material se modifica, sí o no? Sí. También desciende, ¿sí o no? Sí. Sí. Y como desciende, ¿qué va a pasar con las
moléculas estas que se están moviendo aquí alrededor, pegadas a la vasija, a la superficie externa. ¿Qué va a pasar con la energía cinética de esas moléculas? También va a descender. Las moléculas, la energía cinética desciende. Entonces, ¿eso qué va a hacer? Que las moléculas se mantengan separadas. Como estaban ahí uniéndose. no. Los espacios intermoleculares, ¿verdad? Se reducen. ¿Y qué cambio físico va a ocasionar sobre el estado gaseoso? Cambia líquido. Cambia a fase líquida. Lo que alguien mencionó por ahí, se condensa. Y si se condensa, ¿sobre qué se va a condensar? Sobre la superficie. ¿De acuerdo? Y cuando se condensa sobre la superficie, lo que mencionaba algunos de ustedes, la humedad. O sea, en el aire hay vapor de agua. O sea, agua gaseosa. Entonces, eso va a hacer que ocurra esa condensación sobre la superficie y genere entonces esas gotas que vemos allí. Entonces, fíjense que no es algo tan aparente, tan trivial como lo decíamos. Ahora, el humito que dicen, que todos observamos, que se sale de la nevera o que está sobre el hielo. Cuando el agua en estado sólido, cuando la metes en el congelador, pues se congela. Y cuando la sacas, experimenta la fusión. Dentro de la nevera hay también aire confinado, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. Sí, hay aire. ¿Cuál es el efecto entonces de esas bajas temperaturas sobre el aire que está en el interior de la nevera? Debería ser lo mismo como lo que pasó con la taza, ¿no? Comienza a condensarse. Va a tener un efecto sobre la energía cinética del aire, de las moléculas que componen el aire en el interior, esa disminución de la temperatura. Y de hecho, cuando tú abres la nevera, lo que sientes que sale es aire frío, ¿sí o no? Sí, sí. Entonces, para cerrar la idea de hoy, el significado de calor pasó por llamarse calórico, pasó por considerarse una onda, pasó por considerarse como energía y actualmente, desde el punto de vista del conocimiento científico, lo consideramos como un proceso de transferencia de energía. Ustedes se han fijado en los metrobuses, esos que andan circulando y no cargan gente, que tiene un letrero arriba que dice, ¿qué dicen las letras rojas cuando bueno, no sé si son rojas en realidad, pero el letrero luminoso, cuando no está llevando pasajero? Mantenimiento. O movemos Panamá o capacitación. Entonces no es lo que yo leía antes. Antes yo leía que decía en tránsito. Entonces podemos decir que el concepto de calor está asociado a un proceso de transferencia de energía. Y esa transferencia de energía ocurre cuando tenemos dos objetos a diferente temperatura. O sea que para hablar de transferencia de calor, la condición es que haya un delta T o una diferencia de temperatura. Y cuando se produce esa transferencia de energía, ese proceso, eso es lo que se denomina calor. O sea que en realidad decir que el calor aquí, el calor sube, el calor baja, el calor, o sea, no, desde el punto de vista del concepto, repito, a mí un estudiante me acusó hace muchos años atrás, hasta me llamó loco, porque según él yo estaba equivocado, porque yo les decía que el calor no existía. Y claro, no entendió lo que yo quise decir en el sentido de que lo utilizamos cotidianamente y no es la acepción correcta.
Entonces, después me enteré que ya cuando se graduó y todo, él divulgaba que yo enseñaba locura, porque le decía que el calor no existe. Y le digo, bueno, es que como tal, como una sustancia no existe. Y eso no está en discusión. Si pensamos en la historia que es muy larga y no la vamos a ver en este curso, pero de qué es lo que se debe entender, es a la vez sencillo, pero a la vez complejo, porque lo utilizamos mucho esa palabra en lo cotidiano. La otra palabra, y con permiso de ustedes, me van a dar 2 minutos, Raúl, por favor. El término temperatura. Siempre que ocurre transferencia de energía, ¿qué pasa con la temperatura? Cuando hay transferencia de energía, la temperatura cambia. O sea, o aumenta o disminuye, lo que sea, pero la evidencia es que hay un cambio o un aumento, una disminución de la temperatura. En la clase anterior también les decía, bueno, ¿y la temperatura cómo la entendemos? Algunos decían, bueno, es que es una medida de la intensidad de calor, es una medida, o sea, que es una medida, no lo dudamos. La ilustración que le puse eran unos hombrecitos energéticos con un mazo que golpeaban el termómetro. ¿Recuerdan los que vieron la ilustración, no? Entonces venía uno y golpeaba el bulbo, el termómetro, y se ponía atrás en la fila, y venía el otro, y el otro, y el otro. O sea que en realidad lo que el termómetro está sintiendo es una energía promedio de todas las moléculas, tratándose de moléculas, ¿no? En el caso que estamos mirando, que chocan contra el bulbo. ¿Y cuál es el efecto que se observa? Que el líquido en el interior del bulbo, que decíamos era mercurio, que ya casi no se usa, sino alcohol ahora y pintado de rojo normalmente, asciende. La pregunta es, ¿estoy realmente midiendo la temperatura? Porque la respuesta de... Todos han visto un termómetro, ¿no? Porque de pronto algunos nunca han usado un termómetro y yo estoy alucinando. Pero la termometría, o sea, hay termómetros basados en distintos procesos. En este caso, nosotros estamos viendo el de la dilatación de un líquido en una columna de alcohol o de mercurio. Entonces, lo que estamos viendo de las respuestas de las colisiones de esa molécula es que el líquido se dilata, se expande o se contrae, y yo hago una lectura. O sea, no estoy midiendo directamente temperatura, estoy midiendo la propiedad de ese líquido que es capaz de expandirse. ¿Esa idea se entiende? ¿Se entiende eso? Sí. Que aprovechamos el principio de que algunos líquidos se expanden con un cambio de temperatura, y lo que medimos al final es una altura, ¿no? Porque el termómetro, la columna del termómetro está calibrado, y nosotros hasta donde sube registramos el valor inicial y el final, y decimos, bueno, subió 3, 4, 5 o 5.5, 6 grados, lo que fuera. Pero se entiende que no estoy midiendo directamente la temperatura, o sea, no estoy midiendo las colisiones que están teniendo o la energía cinética promedio de esas partículas que están colisionando con el líquido. Profesor, entonces se podría decir que sería una temperatura relativa. Sí, sí. En este caso, a estos termómetros que están basados en este principio de dilatación. Hay otros termómetros basados en propiedades eléctricas, lo que fuera. Entonces, no es que solamente la temperatura se mide con un termómetro, o con un termómetro solo de mercurio o de alcohol. Entonces, lo que nosotros vemos, si tenemos agua a temperatura ambiente, 25 grados Celsius, y comenzamos a calentar el agua, lo que observamos físicamente es que la columna comienza a subir, sube, sube y sube, en respuesta al movimiento que denominamos la energía cinética promedio de las moléculas dentro de las cuales se encuentra sumergido el bulbo del termómetro. Entonces, ahora sí voy a terminar.
Ustedes se dan cuenta que hay veces que cuando se enseña la ciencia, con el termómetro van a medir la temperatura y listo, y cambio fuera. ¿Qué es lo que produce eso? Que cuando uno asciende en la escala científica, ahora ustedes que se están formando, no es que te digas que, es que me lo enseñaron mal, no me dijeron eso. Yo creo que es no contarte la película completa. Si vamos a hablar de las escalas de temperatura, ¿por qué el énfasis va a estar en cómo se convierte de grados a este, de grados al otro, multiplique por el factor que sea? Y ya hago los cálculos hoy, me siento maravilloso porque puedo sumar 273 o puedo multiplicar por una fracción y sumarle y convierto de una escala a otra. Y cuando me preguntan en qué consiste esa escala y qué es realmente lo que representa esa escala, no lo sé porque yo nada más hacía los cálculos. Yo tenía que cambiar la temperatura de Fahrenheit a Celsius y por 5/9, 9/5 y ya. Entonces hay una gran diferencia en conocer primero el artificio, cómo funciona, cómo se ideó, y después entonces, ahora se mide con esto, hay una columna y mercurio y asciende, etcétera, etcétera. Entonces, esa estructura es la que yo considero que no se trabaja en los niveles previos, y por eso los estudiantes después dicen, es que él me está hablando de unas cosas que yo nunca había oído, ni me las habían mencionado, ni etcétera. Entonces, ahí entramos en un conflicto cognitivo, ¿no? De que yo intento de que usted entienda por qué es el principio, cómo funciona, cuál es el fundamento. Dicho esto, entonces ahora, con todas estas ideas que hemos discutido hoy, lo que yo quisiera que hicieran en su cuaderno de apuntes, después que hemos discutido todo esto, es que usted haga un cuadro con 3 columnas. Energía, calor y temperatura. Y en ese cuadro, entonces, usted ponga las ideas o conceptos actuales con respecto a calor, a energía y temperatura. Para olvidarnos entonces de los resabios antiguos del calórico, de esto y de lo demás. Y cuando alguien le pregunte a usted, entonces, bueno, ¿y esas calorías de los alimentos qué es lo que significa? Entonces usted le pueda explicar realmente qué es lo que significa. Profesor, ¿podría repetir qué tenía que tener el cuadro? Sé que dijo que energía... La primera columna, energía, la segunda columna, calor, y la tercera columna, temperatura. Pero le ponemos los conceptos correctos y... Sí, actuales, sí. En función de lo que hemos discutido hoy, ¿no? Como un cuadro comparativo o algo así, profesor. Correcto. Y en el caso de temperatura, solo busquen los termómetros basados, para entender la idea, pues en la dilatación, que es lo que usamos comúnmente en un laboratorio, ¿no? El de mercurio, de alcohol, para que no se pierdan con otro tipo de termometría. Ok. Listo, pues entonces con esto terminamos hoy y nos vemos, Dios mediante, el viernes. Recuerden que hoy es el plazo para enviar el informe. Alguien del grupo me escribió por el último ejercicio que vamos a hacer de enlace químico. Le dije que no podía ser el último viernes porque sería muy especulativo, ¿no? De que pase algo. Entonces, podía ser el lunes, o bueno, ustedes los miércoles después de esta hora tampoco tienen clase, así que la otra alternativa podría ser usar la hora de clase y la hora siguiente para hacer el examen, no sé. Pero ustedes deciden eso y me lo notifican. Recuerden que es solo sobre enlace químico y lean el documento de trabajo y vuelvan a hacer las estructuras de Lewis, la carga formal, etcétera, etcétera, porque el examen viene lleno de esas cosas. Tal vez ahí no hay tantos cálculos numéricos como la parte estequiométrica, ¿no? Pero sí es importante la parte conceptual, fundamentalmente. Oiga, pero pongan cara de alegría. Ya si ve tiene una cara que, Dios mío, yo estoy hablando y ya casi va... No, profe, yo me estoy pensando en el parcial del próximo parcial. No me estoy pensando en eso, profe. Y eso es lo que reflejó mi cara. Discúlpeme, mi cara reflejó lo que siento. Sí, lo que sientes, exacto. El humito blanco que está saliendo. Bueno, nos vemos, muchachos, pues. Cuídense. No, profe.
Gracias, profe, gracias. Profesor.